cuestión fundamental de la mocedad es dai aquí formación y dai aquí empleo. Esta es la cuestión fundamental. Naturalmente, si alguien quiere marchar a hacer su proyecto vital fuera, ya sea a Arabia Saudí o ya sea a Brasil o ya sea donde quiera, evidentemente debe hacerlo, no solo puede, debe hacerlo, faltaría más, ¿no? Pero lo que es muy triste es que ciudadanos que quieren quedarse aquí, que quieren desarrollar aquí su proyecto vital, tener a su familia, a su pareja, tener hijos más tarde, lo que sea, no puedan hacerlo. Y no pueden hacerlo por dos cuestiones fundamentales. Aquí hay poco empleo y el que hay, pues, es malo, está mal pagado o no corresponde con las perspectivas vitales, pues, de acuerdo con su formación, tiene esa persona. Y yo quiero recordar que aquí no solo marchen gente muy preparada, no, marchen gente de todos los medios, de tipo que más que el bachiller, porque la vida en Asturias realmente es muy ingrata para la mocedad. Bueno, pues especialmente para las mujeres que se incorporan muy mal al mundo del trabajo porque hay poco trabajo, y especialmente para los mozos, una parte importante de nuestro programa va encaminado ahí. Nosotros tenemos que crecer en 100.000 empleos pasar de 400.000 a 500.000 en un plazo medio. No digo que estemos prometiendo atención, no, solo prometemos crear 15.000 empleos en 4 años. Pero esta es la tendencia que tenemos que ir, no pensar que vamos a disminuir, pensar que vamos a crecer, para que, repito, ahora lo fundamental no sea la emigración lo obligado para nuestra juventud y no sea el quedarse en casa o el resignarse lo obligado para las madres. Y con eso, una segunda perspectiva. Traer a todos los asturianos que están fuera si quieren venir, abrirlos perspectivas si quieren venir. Yo creo que eso tiene que ser el trabajo y la ilusión de un partido político que crea como creemos nosotros en Unión Unas Paz en Asturias, lo cual quiere decir en ustedes, los asturianos, en vosotros, los mozos, en ustedes, los mujeres, en vosotras, les mozas. Ese tiene que ser el futuro y ese tiene que ser la única misión y compromiso de un partido político, por lo menos de un partido político